Yo duré un tiempo que parecía un vigilante en la fiscalía. A mí me veían pasearme por esos pasillos del Palacio de Justicia exigiendo que me esclarecieran el caso de John Jairo. Y en una de sus tantas visitas a la fiscalía, el señor Amador se encontró de frente con un investigador. Me dice, don Jairo, estamos todavía penando porque no hemos podido meternos, por qué lado meternos en esta investigación. Yo le dije, yo sí sé por dónde. Entonces él me dijo, ayúdeme, si usted sabe, ayúdeme. Yo le dije, mire, doctor Javier, esas personas cuando cometen ese tipo de delitos, ellos siempre se quedan con algo de la víctima, que fue el celular que él se llevó del pelado, de John Jairo. Entonces decidimos, pues con apoyo de la DIJÍN, realizar la interceptación de ese teléfono. Con orden de la Fiscalía, pues ofició a las empresas de telecomunicaciones con el fin de ubicar el sitio exacto de donde se hacían las llamadas o la ubicación del equipo móvil para tratar de dar con el paradero de esta persona, pues era la única, en ese momento, la única pista técnica que teníamos. Los investigadores centraron toda su atención en ubicar el celular de John Jairo y de esa manera al asesino. Se hizo un trabajo técnico de sábana de llamadas, búsqueda selectiva en bases de datos, que nos permitió, pues, en últimas, establecer con el teléfono de la víctima de Barrancabermeja cuando el victimario ingresa una SIM card diferente a la que de la víctima, pero activa el celular. Entonces activó el número de email, pues que nos permitió hacer la interceptación. Es decir, la línea telefónica de la víctima John Jairo Amador ya no estaba en funcionamiento, pero el equipo celular sí. La pregunta era, ¿quién lo estaba utilizando? Una de las triangulaciones se tuvo conocimiento que uno de estos números estaba ubicado en la ciudad de Medellín, hasta donde se llegó a hacer labores de vecindario, y un vecino de esta persona que vivía en la Comuna 5 de Medellín nos refería que la persona que vivía ahí donde daba la línea era un mecánico de motos que entraba y salía con motocicletas de diferentes colores muy frecuentemente. Todo indicaba que estaban cerca del hombre responsable de estos asesinatos. Aunque estuvieron realizando labores investigativas durante varios días en ese barrio de Medellín, las autoridades se quedaron esperando al mecánico. Nunca llegó. Sabiendo que esa persona estaba utilizando el celular de la víctima de John Jairo Amador, empezamos a hacer una búsqueda en la sábana de llamadas que se hacían desde ese número. Y notamos que de ese número se llamaba a un número fijo en la ciudad de Medellín con suma frecuencia, casi que a diario, y 2 o 3 veces al día. Por esta que unidades de la SIJÍN de Barrancabermeja se trasladan hasta la ciudad de Medellín. Y ya esa persona no estaba ahí, pero estaba la propietaria del inmueble, pues quien les dijo que no, que ese apartamento se lo tenía arrendado a una persona y dio la identificación de esa persona. ¿Y quién era esa persona? Luis Gregorio Ramírez Maestre. Empezamos, sí, ya desde ese momento teníamos el nombre del principal sospechoso. Era oriundo del municipio de Valledupar, del corregimiento de La Mina. Para el año 2015 tenía 32 años de edad. Era de estatura mediana, con textura media también. El principal sospechoso del asesinato de estos mototaxistas ya estaba identificado. La siguiente tarea era encontrarlo. Registrada en el sistema de la Fiscalía una denuncia por desplazamiento forzado y un antecedente por el delito de hurto agravado. Empezamos a comunicarnos con varios números que también llamaban frecuentemente del número del teléfono y pudimos tomar contacto con una de las tías de él que vivía en el corregimiento de La Mina, a la cual le informamos que nosotros éramos integrantes de la unidad de desplazados y que necesitamos tomar contacto con esta persona para que esta persona recibiera el beneficio, un subsidio por desplazamiento. Y esta persona accede y nos da ya el número de teléfono de Luis Gregorio Ramírez Maestre. Ya con este número pues empezamos a tomar contacto. Luis Gregorio Ramírez Maestre fue víctima de su propia medicina. Y le dijimos que necesitábamos encontrarnos en el Banco Agrario de Santa Marta para que esa persona recibiera un subsidio.
a lo que esta persona pues sin ningún problema accedió. Esta persona en ningún momento sospechaba pues que ya en su contra tenía una orden de captura por el delito de homicidio. Luis Gregorio Ramírez fue capturado por la SIJIN de la Policía Nacional el 13 de diciembre de 2012 en Santa Marta. Se mostraba tranquilo. Es que al momento de la captura esta persona fue muy tranquila, colaboró, no en ningún momento se puso violento ni nada, sino que por el contrario manifestó que por qué lo capturaban, que él no había hecho nada. Entonces, cuando ya se le leyeron los derechos del capturado y el delito de homicidio, que era el que en ese momento pues, se le endilgaba, esta persona asumió y los acompañó normal a la unidad de reacción inmediata para el proceso de judicialización. La tranquilidad de Luis Gregorio al ser capturado por las autoridades les llamó la atención, pero quedaron aún más sorprendidos al momento de buscar pruebas en su casa. En la diligencia de registro de allanamiento que se practicó en el barrio Chimilá de la ciudad de Santa Marta, donde vivía Luis Gregorio, se hallaron elementos como documentos, cédulas de ciudadanía de las víctimas, se encontraron las licencias de tránsito de las motocicletas y cascos que utilizaban las víctimas y que estaban utilizando al momento de su desaparición. Esos elementos pues se embalaron, se rotularon, se sometieron a cadena de custodia y se dejaron a disposición de la Fiscalía como material probatorio que pues le da aún más fuerza al caso que esta persona había participado directamente en los casos de homicidios. Para la perfilación criminal que seguían haciendo las autoridades del asesino, ese hallazgo tenía un fuerte significado. Al observar estos hallazgos, conceptuó que este tipo de accesorios que guardaba el homicida los utilizaba como trofeos de cada uno de sus hechos, de cada uno de sus homicidios. Y que esto satisfacía a esta persona, porque con ello recordaba uno a uno a sus víctimas. Para ese momento, Luis Gregorio Ramírez estaba siendo procesado por el homicidio de John Jairo Amador en Barrancabermeja. Pero al hacer pública su captura, con la fotografía de esta persona en medios, pues familiares de las víctimas lo identificaron como la persona que los engañó y los llevó a los lugares enmontados donde estos aparecieron muertos. Ya se solicitaron la inspección de casos a la Fiscalía General de la Nación para hacer la conexidad de los mismos. después de esto se empiezan a sumar casos. Una vez ya se recopiló esa información, se documentaron 23 casos en los departamentos de Santander, Magdalena y El Cesar. Esos 23 casos son los con los que la Fiscalía General de la Nación solicitó las medidas de aseguramiento y las condenas respectivas.